La maldición del monje. En alguna provincia de Italia, en lo más apartado de la ciudad, se encontraba un monasterio. Estaba entre un espeso bosque que hacía casi imposible el acceso a este, ya que a simple vista no era captado por el ojo humano. Lo habían hecho con ese propósito. Ahí estaban varios monjes enclaustrados, algunos incluso practicando el voto de silencio. Tenían ahí mismo sus huertos y algunos animales para obtener leche, huevos, entre otras cosas para su alimentación. Solo de vez en cuando iban un par de monjes a la ciudad a traer un poco de semillas y alguna ayuda de sus benefactores a cambio de sus productos, como el queso que elaboraban. Era una noche de tormenta en aquel lugar. Habían sido días así. No paraban las lluvias intensas. Los monjes no habían podido salir, solo alimentaban a sus animales y los resguardaban de la inmensa caída de agua que, en especial, caía copiosamente por las noches. Justo aquella noche, en la que se desataban unos truenos que parecían que el cielo se caería, retumbaban horriblemente en la oscuridad, con su luz en medio del bosque, iluminaban gran parte del monasterio. Los monjes dentro estaban acostumbrados a la oscuridad. Siempre se iluminaban con velas, ya que el monasterio estaba construido en su totalidad de piedra. Pero esa noche tenía algo diferente, algo que cambiaría la tranquilidad y paz en la que habían vivido hasta aquel día. Fueron sorprendidos por el sonido de la campana que tenían colgada a la entrada del monasterio. Esto era para que pudieran abrir la puerta del mismo cuando los monjes que salían a la ciudad regresaban, ya que, por lo regular, nadie iba a visitarlos. Entonces, era imposible que sonara a menos que ellos mismos la tocasen. Además, tenían otras puertas internas por donde salían a alimentar a sus animales y a realizar sus labores en sus jardines y demás. La puerta principal rara vez era abierta, así que todos se preguntaban quién tocaba la campana en aquel monasterio a esas horas y con tan terrible tormenta. Lo primero que se le vino a la mente al abad era que posiblemente algún extranjero se había perdido y buscaba dónde resguardarse, o en su defecto, había ocurrido un accidente. Mandó a uno de los hermanos a abrir. Los sonidos de la campana eran muy insistentes, así que no tardaron en hacerlo. Uno de los monjes se cubrió para poder abrirle a quien estuviera sonando la campana con tanta desesperación. Mientras, adentro del monasterio, se llamó a todos los hermanos para que recibieran a los visitantes que estaban afuera de la enorme puerta de madera que resguardaba el monasterio en su totalidad de la vida exterior. Todos los monjes estaban parados junto al abad y al hermano superior para ver, por fin, de quién o quiénes se trataba y quiénes pedían su ayuda esa noche tan tormentosa. Se habían colocado en fila como era su costumbre. Siempre tenían un orden para todo, y esa vez no sería la excepción. Todos los monjes parados, expectantes de lo que sucedía en la puerta. Escucharon entonces a lo lejos pasos y voces. Eran el hermano que había ido a abrir y una voz extraña para ellos, conversando con el monje. Primero vieron al hermano descubriéndose la cabeza, que se había cubierto con una capucha y con un pedazo de madera para protegerse lo más que pudiera. Detrás de él venía un hombre con traje. Con la solapa del saco se cubría el cuello. Un sombrero le cubría la cara y de este escurría agua. Se notaba que venía empapado. Estaba agachado, tratando de que el agua cayera en el piso. Luego lentamente se quitó el sombrero para dejar ver su cara y presentarse ante todos los monjes, que lo miraban esperando una respuesta. Al levantar la cara, todos miraron su rostro. Era un hombre joven, tendría unos 25 años aproximadamente, pero se notaba que era de buena familia por su vestimenta. Al presentarse con los monjes, les dijo que se llamaba Enzo Monsi
y que venía de otra provincia. Por su nombre, pudieron darse cuenta de que él, tal y como lo habían pensado antes, este joven provenía de una buena familia. Ahora la incógnita era qué hacía esa noche en su monasterio, y no tardaron mucho en saberlo. Otros hermanos fueron a traerle algo con que secarse, y lo hicieron pasar para que pudiera despojarse de su traje mojado, y después platicar con él. No sin antes Enzo agradecerles que le hubieran abierto la puerta a un desconocido hasta entonces para ellos. Uno de los monjes le mostró una de las celdas para que pudiera cambiarse y pasar la noche ahí, advirtiéndole que no eran muy cómodas para alguien como él, pero le servirían para descansar mientras le preparaban algunos alimentos. Otro monje le trajo un hábito limpio para que pudiera cambiarse, ya que no podían ofrecerle nada más, pues era lo único con lo que contaban en ese lugar. Enzo lo tomó con gusto y de nuevo les agradeció su amabilidad. Lo dejaron solo para que se pudiera cambiar, y otro hermano lo esperaría afuera para guiarlo al comedor. Enzo no tardó mucho en salir. El monje, que estaba sentado en una gastada silla de madera, se levantó y le pidió que lo siguiera. Lo llevaría a tomar unos alimentos para que después pudiera descansar. Caminaron por un largo y casi oscuro pasillo. Lo único que hacía visible eran las velas que llevaban el monje y otra que le habían entregado a Enzo en el camino hacia el humilde comedor, en el que, después de caminar pensando que no llegaría, por fin entraron. El comedor estaba hecho de madera, un par de tablones grandes y gruesos que formaban la mesa. A los lados otros tablones más delgados en forma de bancos unidos entre sí. Los hermanos estaban todos sentados, y en la cabecera de la mesa, en una silla igualmente desgastada como tantas otras por ahí, se encontraba sentado el abad, y del otro lado, el hermano superior, como le llamaban todos los demás monjes. Estaban observando a Enzo para que se sentara y pudiera comer algo de lo que habían servido. Enzo se sentó, no sin antes agradecerles a todos por su gentileza. Se presentó, diciéndoles de nuevo su nombre. Se sentía mejor ahora que ya no estaba empapado y que podía platicarles con detenimiento qué hacía en ese monasterio, casi en medio de la nada. El abad, con voz grave pero agradable, le pidió que comenzara a tomar su sopa. Se disculpó por no poder ofrecerle algo más, pero el tiempo, como ya había notado, no les permitía hacer sus labores como hubieran querido. En ese momento, se acercó uno de los hermanos con una bandeja, y en ella se encontraban un pan y un trozo de queso. Lo colocó al lado de un plato de sopa y le sonrió en silencio. Enzo le agradeció, y el monje solo esbozó una sonrisa con una leve inclinación, a modo de contestación. En ese momento, el hermano superior le dijo que disculpara al hermano, pero que no podía hablar porque había hecho un voto de silencio. Enzo le agradeció por el comentario, y el abad le hizo una seña con la mano para que comenzara a tomar sus alimentos. Enzo agradeció y empezó a comer. Al terminar, el abad le dijo que ahora sí podía, si gustaba, explicarles en qué podían ayudarle, o si prefería descansar y por la mañana decírselos. Enzo le dijo al abad que les diría de una vez, ya que necesitaba de su ayuda. Todos se miraron extrañados, ya que alguien como ese joven, que se notaba era de una muy buena familia y con clase, les causaba curiosidad sobre lo que podría necesitar de ellos, pero guardaron silencio para poder escucharlo. Enzo continuó diciéndoles que, en efecto, era de una familia noble de una provincia lejana a aquel monasterio, pero que necesitaba alejarse de su familia, que estaba buscando un refugio lejos de donde vivía, un lugar apartado donde vivir. Él contribuiría con ellos en lo que pidieran, ofrecía obediencia absoluta y apoyo, sería un hermano más si se lo permitían, pero no podían estar cerca de su familia o de gente cercana a esta. Solo quería un refugio seguro para él. Los monjes lo escucharon con detenimiento,
mirando la mesa sin levantar el rostro, hasta que el abad pronunciara unas palabras. Todos quedaron en silencio hasta que el abad, por fin, habló, y lo que dijo fue lo siguiente: que todo aquel hombre que necesitara de su ayuda sería bienvenido en su humilde morada, que ellos habían hecho un voto de ayuda y obediencia, que darían asilo y comida a quien buscara en ellos protección, y más si era una necesidad para quien los buscara, como en su caso, y que tenían las puertas abiertas en el monasterio. Si era su deseo quedarse y servir con ellos a otras personas de igual manera, no tendrían inconveniente en que se quedara a formar parte de su hermandad. Enzo sonrió agradecido, mirando a todos, y les dijo que estaba dispuesto a ayudarles en todo, solo que les pediría una cosa más adelante, algo muy importante y necesario para él. Esto no sería siempre, solo durante unos días que él les indicara. Terminó diciendo que, tal vez por ahora, no entenderían de qué les hablaba, pero era uno de los motivos por los que dejó su provincia y toda la vida que alguna vez tuvo. Ahora, ese monasterio era su refugio y su nueva vida. Al pasar un par de semanas, Enzo empezó a adaptarse a su nueva vida en el monasterio. A pesar de ser muy joven, realizaba todo con gusto y no se quejaba de que, a veces, las jornadas eran duras y de mucho silencio y rezos, así como de cantos gregorianos. Así pasaban los días, y todo estaba en orden, aunque dentro de la mente del abad aún persistía la duda de por qué un joven de noble familia había decidido vivir en un monasterio con tantas privaciones y dejar una vida de lujo y comodidades. Además, Enzo era culto, leía mucho, y ya era costumbre que pasara por la pequeña biblioteca que tenían al lado de alguna de las antiguas capillas. También les ayudaba con la limpieza. Era un buen muchacho, aunque había una aura de misterio en su llegada aquella noche de tormenta al monasterio. La vida continuaba así, y un día, en el comedor, Enzo le dijo al hermano superior que necesitaba hablar con él, ya que estaba por llegar el momento en el que debía pedirle un favor. Necesitaba salir para ir a la ciudad. Había escuchado que un par de hermanos saldrían a traer algunas cosas y quería ir con ellos, si era posible. Él también necesitaba traer algo y mandar una carta. El hermano superior se quedó pensativo, pues salir del monasterio con los hermanos era una decisión que él no podía tomar solo. El abad era quien daba la autorización de salida. Entonces se lo comentó a Enzo y le dijo que debía preguntarle al abad si autorizaba su petición, ya que no solían ir más de 2 hermanos a la ciudad. Era mejor que consultaran al abad. Así lo hicieron. Estando frente al abad, Enzo le dijo lo mismo que al hermano superior, que necesitaba su permiso para ir con los hermanos a la ciudad. El abad le preguntó si no podía encargarles a los hermanos lo que necesitaba, y Enzo le dijo que no entenderían su petición, pero que necesitaba entregar una carta a un conocido. Entonces, el abad le dijo que iría con otro hermano y que hiciera lo necesario. Enzo agradeció y salió tranquilo, pensando para sí que nadie lo reconocería con el hábito y la capucha. ¿Quién podría imaginarse que ahora era un monje y vivía muy alejado de su provincia? No había quien pudiera reconocerlo ahora. Todo hasta ese momento era un misterio, porque había ido Enzo a refugiarse a un monasterio, dejando todo y a todos atrás. ¿De qué huía? ¿Por qué no quería que nadie lo reconociera afuera? ¿Y para quién era la carta que urgía entregar? Solo él sabía que lo atormentaba para haber tomado la decisión de vivir lejos de todos, dejar sus comodidades y privilegios, para refugiarse donde estaría privado de muchas cosas, y lejos de su familia. Era algo que estaban a punto de descubrir los monjes. Mientras caminaban por la calle, el hermano monje y Enzo, este último iba agachado mirando al piso para evitar que alguien lo pudiera reconocer. Llegaron hasta el lugar donde podía mandar su carta, la entregó en el sitio que conocía y salió deprisa del lugar para alcanzar al otro monje.
Casi se tropezaba de la prisa con otras personas que estaban comprando cerca de donde el hermano había ido por unas semillas. El monje lo notó, algo nervioso, y le preguntó si se encontraba bien. Enzo le dijo que sí, que solo tenía prisa por dejar la carta porque el señor al que se la entregó estaba a punto de irse. Había llegado justo a tiempo. Entonces el hermano le dijo que estuviera tranquilo, que lo había logrado, y que él también estaba a punto de terminar su encomienda para regresar pronto al monasterio, antes de que les cayera la tarde, y peor, la noche. De regreso, Enzo iba pensativo, diciéndose para sí mismo que ojalá la carta no llegara tarde a su destinatario. Necesitaba con urgencia el pedido que había plasmado en ella, y que solo aquella persona sabía. Al parecer, era la única persona que conocía el paradero de Enzo, ya que tendría que llevarle el pedido que había solicitado con tanta urgencia en esos días. El hermano lo sacó de sus cavilaciones para preguntarle si se encontraba bien, a lo que Enzo le respondió que sí, que solo pensaba en los días que estaban por venir y que serían algo difíciles para él, pero que estaba bien. El hermano le dijo que eso esperaba y que dejara en manos de Dios todas sus penas. Enzo le hizo una reverencia y siguió en silencio hasta su llegada. Las lluvias se habían calmado, pero de nuevo el clima le estaba jugando una mala pasada a Enzo, pues, como si fuera una broma del destino, comenzaron las tormentas y con ellas la dificultad para que su pedido llegara a tiempo. No habría manera de que quien fuera al monasterio llegara a tiempo. Solo él supo cómo había logrado llegar aquella noche, pero ahora sería de gran dificultad hacerlo. Estaba lleno de preocupación. Los hermanos lo habían notado, y también el abad. Notaban la intranquilidad que tenía durante el día, su distracción, la preocupación que no podía ocultar, hasta que el hermano superior le preguntó. Enzo solo le dijo que era la inquietud por no saber si su pedido llegaría a tiempo. ¿A tiempo para qué? ¿Qué era eso que tanto le preocupaba? Le preguntó el hermano superior. Enzo no sabía qué contestarle. Al final, le dijo: «Padre, le voy a pedir un favor, en caso de que no llegue lo que pedí en mi misiva. Que en las noches que vienen pongan llave en mi celda y no me dejen salir. Escuche ruidos, oiga lo que oiga, no me abra la celda ni deje que nadie se acerque, solo por las noches». Entonces el hermano superior abrió los ojos en señal de que no era normal lo que le estaba pidiendo. ¿Por qué encerrarlo? Enzo notó las dudas en los ojos del hermano y le dijo: «Solo déjeme encerrado, y ya. Entiendo sus dudas, estoy un poco enfermo y en ocasiones me dan unas crisis nocturnas. Estando encerrado y con seguridad por las noches, me voy tranquilizando y se me pasa durante el día. Eso es lo que me pasa y por eso le pido ese favor», le dijo Enzo al hermano superior. Ahora crecían más sus dudas. ¿Sería esta la causa por la que se había ido a vivir con ellos al monasterio? ¿Qué enfermedad tendría que lo obligaba a encerrarse bajo llave en una celda? Estas y más preguntas se quedaron, de momento, en el aire, pero el hermano superior le notificaría esto al abad. Necesitaban saber qué es lo que estaba pasando al hermano Enzo, como ya lo llamaban todos en el monasterio. Cuando el abad se enteró de la petición que Enzo le había hecho al hermano superior, pensó que una enfermedad grave debía aquejarlo para semejante solicitud, pues sólo así se justificaba que lo encerraran bajo llave por las noches. Sin embargo, en aquel tiempo, todavía se desconocían muchas enfermedades y la medicina no tenía los alcances modernos. Entonces, pensaron que se trataría de alguna enfermedad mental, convulsiones o algo similar. Muchas cosas se les venían a la mente, pero también dudaban en hacerlo, ya que podría lastimarse y no estarían a tiempo para auxiliarlo, así que el abad tendría que hablar con él. Todo esto se adelantó sin pensarlo, ya que lo que Enzo había pedido no llegó a tiempo. Esa tarde, le pidió al hermano superior que lo encerrara en su celda, que no necesitaban esperar a que llegara la noche,
pues ya estaba sintiendo en su cuerpo la llegada de su tan oculta enfermedad. Esto se lo comunicaron al abad, y él, al enterarse, fue al encuentro de Enzo, que ya estaba en su celda con algunos síntomas extraños para ellos. El abad vio que Enzo caminaba nerviosamente de un lado a otro, tomándose la cabeza entre las manos. Se sentaba en la pequeña cama de madera y luego se levantaba. Su voz estaba un poco más gruesa. El abad le pidió que le comentara cuál era su enfermedad. Tal vez así podrían ayudarlo de mejor manera. Pero Enzo le respondió que era una enfermedad rara, que solo la padecía durante unos días, en la noche, y que no tendría mayores consecuencias si lo dejaban bajo llave. Entonces el abad le dijo que, si así era, lo harían, pero estarían al pendiente de él. Se despidió de Enzo y antes de que saliera de su celda, Enzo le dijo: «Hermano, por favor, no estén cerca de mi celda. Escuchen lo que escuchen, no abran. Es todo lo que le pido». El abad le aseguró que así lo harían y salió. Enzo, nervioso, escuchó cómo el abad ponía el cerrojo y cerraba su celda con llave. De cierta manera, esto lo tranquilizó, pero los síntomas iban en aumento. Empezaba a sentirse peor, lamentando que, por la tormenta, no le hubieran llevado lo que pidió. Y entre la lluvia copiosa, se podían ver los rayos atravesando el cielo hasta estrellarse en la tierra, y con su luz mostraban el cielo oscuro, iluminando la luna llena que ya empezaba a asomarse por todo lo alto. Enzo comenzó a sentir dolores por todo su cuerpo. Sentía que sus huesos se partían en 1000 pedazos. Se retorcía en la pequeña cama, se azotaba de un lado a otro mientras su voz se volvía cada vez más ronca. De su garganta salían una especie de gruñidos que aumentaban con el dolor que sentía. Empezó a golpearse contra las paredes, como si tratara de salir o de quitarse algo de encima. Era una muestra de dolor total la que Enzo empezaba a experimentar. Su rostro tenía muecas de dolor, su boca se movía con tal fuerza que abría su mandíbula de una forma que no parecía humana, moviendo cada músculo de su cara ferozmente, como si estuviera esculpiendo un rostro que ya no era humano, sino más bien animal, como el de un lobo. Su cuerpo crujía como si sus tejidos se estuvieran rompiendo. Era grotesca la transformación que Enzo iba teniendo poco a poco. Le iba saliendo un vello espeso y oscuro por toda la piel, mientras sus dedos se alargaban exageradamente y de ellos surgían garras filosas. Su cara estaba totalmente cambiada. Su hábito, o mejor dicho, lo que quedaba de él, estaba tirado a un lado, hecho jirones de tela, mientras Enzo, ahora convertido en una bestia embravecida, golpeaba las paredes y se azotaba contra ellas. Estaba salvaje y sin control. Despedazó la cama con una simpleza asombrosa, como si estuviera levantando una pequeña mesa con sus manos, o mejor dicho, con sus garras. Fuera de su celda, algunos monjes empezaron a concentrarse, escuchando los ruidos que de ella provenían. Estaban asustados, pues no creían que todo eso pudiera ser causado por la enfermedad de Enzo. Los sonidos eran muy salvajes. Solo atinaban a santiguarse, y uno de los hermanos corrió a avisarle al abad que estaba del otro lado de las celdas, y era posible que no escuchara lo que sucedía. El que estaba en el pasillo y se dirigía hacia ahí era el hermano superior. Él sería el testigo de todo lo que se escuchaba del otro lado de la celda del hermano Enzo. El tronar de las maderas que chocaban contra las paredes y los gruñidos que le hacían creer que el hermano Enzo padecía dolores horribles y que no habría manera de ayudarlo, porque no podían abrir la celda, como él mismo lo había pedido. Estaban preocupados por Enzo, no sabían qué le estaba pasando, aunque por todo lo que escuchaban, era algo grave. Esa enfermedad que les mencionó, hasta ese momento, no sabían de qué se trataba. Uno de los hermanos sugirió que era necesario abrir la celda. Tal vez se estaba poniendo peor y podría sufrir un accidente. El hermano superior, que tenía las llaves en la mano, dudó un segundo sobre lo que debía hacer. Aunque tenían voto de obediencia, también era cierto que Enzo podría lastimarse,
y ellos no podían dejar que eso sucediera. Entonces no sabía qué hacer, pero no podía dejarlo así. Acercó la llave a la puerta de la celda, dispuesto a abrir para ver qué era lo que sucedía. En ese momento llegó el abad, quien le detuvo la mano. Aunque aún no había abierto la celda, la llave había quedado en la cerradura. Entonces escucharon que detrás de la puerta algo la golpeó, haciendo que la puerta de madera se moviera con fuerza. Esto vino acompañado de un rugido que casi hizo que todos se cimbraran del susto. Esto ya sobrepasaba su entendimiento. Un rugido así no podía salir de una garganta humana. Eso sonaba más a un animal feroz, como un lobo. Al escuchar esto, dieron pasos atrás, queriendo retirarse lo más posible de lo que se encontraba detrás de esa puerta, que tal parecía, todos estaban custodiando. Les parecía increíble lo que estaba pasando. Algunos comenzaron a decir oraciones, pues no les pareció humano lo que sucedía ahí dentro. Pasaron horas hasta que, casi al amanecer, los sonidos comenzaron a disminuir hasta que se hizo un silencio total. A los hermanos se les había ido el sueño por completo, solo querían saber qué era lo que estaba pasando, pero esto no lo sabrían hasta un par de días después de ese acontecimiento tan macabro. Durante esos días, se turnaban para escuchar algo por detrás de la puerta. No se atrevían a abrirla, pues no sabían qué podían esperar, pero temían que le hubiera pasado algo y ellos seguían en espera, hasta que el abad le pidió al hermano superior que tocara la puerta para preguntarle cómo se encontraba, ya que era necesario que probara alimento. En obediencia, así lo hizo el hermano. Con leves toquidos, el hermano superior tocó la puerta de la celda de Enzo. Acompañado de otros 2 hermanos, se acercó y preguntó si estaba bien, ya que solo se escuchaban por lo bajo una especie de gemidos, como de una persona que hubiera tenido un combate o una lucha. Enzo, con dificultad, les contestó que sí, que estaba bien, solo un poco cansado, y que lo esperara un tiempo más para que le abriera. Entonces, el hermano superior dio la orden de que se quedara un hermano fuera, para que en cuanto Enzo estuviera listo para que le abrieran, se lo dijeran al monje. Le pidió descansar y se retiró. Más tarde, el hermano que estaba sentado a un lado de la puerta oyó unos golpes suaves que venían de la puerta de Enzo. Se acercó y le preguntó si se encontraba bien y si deseaba que ya le abriera. Enzo le contestó que sí, entonces iría con el hermano superior enseguida. Enzo estaba sentado en el suelo cuando entraron los hermanos. Nunca se habrían imaginado lo que vieron. Enzo estaba sentado con unas mantas cubriendo su cuerpo, ya que el hábito estaba hecho trizas. La cama estaba hecha pedazos, al igual que la silla. Había pedazos de madera por todos lados. El rostro tranquilo y jovial de Enzo se veía pálido, ojeroso y cansado. Le ayudaron a pararse. Un hermano fue por otro hábito, pues necesitaba llevarlo a comer mientras otros hermanos limpiaban el desastre causado las noches anteriores. En el comedor, ya vestido, Enzo era observado por el abad y otros hermanos mientras se alimentaba. Comía con mucho frenesí, como si no hubiera comido en muchos días, aunque solo habían pasado casi 3. Confiaban en que se recuperaría pronto, pero también era importante que les confesara qué estaba pasando. Sabían que no era una enfermedad común. Incluso no faltó el hermano que pensara que era una especie de posesión demoníaca o algo similar. Para ellos, esto era algo que no terminaban de entender y estaba fuera de su comprensión. Cuando terminó de comer, Enzo miró al abad, que con su mirada le indicaba que esperaba una explicación de lo que le pasaba, el porqué de su comportamiento. Enzo le dijo que le explicaría todo, esperando que pudieran entenderlo. Le comentó que lo que le estaba sucediendo era algo que él no pidió tener, una herencia maldita, algo que llevaba en sus genes y que cada cierto tiempo le sucedía por las noches y que durante el día se le pasaba, como ya les había explicado.
pero que no les había explicado por completo, y es que para él no era sencillo explicar lo que le sucedía, principalmente en días de luna llena. El abad lo miró aún más confundido. Entonces, Enzo le dijo que le contaría todo y que iría tiempo atrás para relatarle su historia, pues temía que por su culpa ellos también corrieran peligro. El abad y los demás hermanos se sentaron junto a él para escucharlo. El hermano superior le dijo que no lo juzgarían y que lo escucharían para comprenderlo y apoyarlo en lo que necesitara. Entonces le pidió proseguir con el relato de su vida. Enzo comenzó diciéndoles que, al principio, no sabía lo que le pasaba. Solo escuchaba de pequeño que sus padres hablaban en voz baja sobre algo que le sucedería y pedían a Dios que no ocurriera, pero que era algo que estaba presente desde generaciones atrás en su familia y que no podían evitarlo, tal y como le había pasado a su abuelo. Pero al escucharlos, no entendía a qué se referían. Su madre solo le decía que tendría una vida un poco difícil si heredaba la enfermedad que tuvo su abuelo. No le decían de qué enfermedad se trataba, pero le advertían que tal vez se cambiarían de lugar en lugar. Así es como su familia había vivido en el pasado, pero era algo de lo que no podían escapar. Hizo una pausa, Enzo, para tomar un sorbo de agua y continuar. Así creció hasta que llegó a la adolescencia y empezó a experimentar ciertos cambios, pero hasta el momento no sabía de qué se trataban. Una noche escuchó un revuelo de voces en su cabeza. Estaba en su habitación cuando se asomó sin que se dieran cuenta. Desde el balcón de las escaleras, era su madre hablando con otras personas que hasta entonces eran desconocidas para él. Murmuraban, y Enzo agudizó el oído como si se tratara de algo natural en él. Fue entonces cuando logró escuchar que hablaban de su padre, algo sobre lo que habían encontrado en el bosque, pero que esta vez no había dañado a ningún animal de algún vecino. Se trataba de algo peor. Esta vez era un ser humano. Los monjes estaban completamente atentos a lo que Enzo les narraba y ponían atención a sus comentarios. Enzo seguía escuchando que aquellas personas que hablaban con su madre le decían que debían irse de ese lugar, porque ahora sí se meterían en problemas si se descubría la verdad. Hasta ese punto, Enzo no sabía de qué verdad hablaban, y es que, tiempo después, cuando se mudaron a otra provincia, se enteró de que una joven se había perdido en el lugar donde ellos vivían antes, y que días después habían encontrado su cuerpo en el bosque, con signos de haber sido mordida y severamente lastimada por un animal feroz. Sabían que en aquel bosque no habían lobos, pero las mordidas no correspondían a las de ningún perro. Al menos no con ese salvajismo. Estaban cazando a los lobos para encontrar alguno, pero, según se supo tiempo después, jamás cazaron a ningún lobo, y el caso se cerró. Esto se repitió un par de veces más, dijo Enzo a los monjes, y por coincidencia, esas 2 veces también tuvieron que mudarse. Aunque había algo que le parecía raro también, y era que en esas ocasiones en que ocurrieron esas tragedias, se enteró de que también algunos animales como ovejas y cabras corrían con la misma suerte. Durante estos hechos, no veía en casa a su padre. Pasaban unos días antes de que él volviera a verlo. Su madre le decía que salía de viaje por trabajo. Enzo le preguntaba cuál era su trabajo, porque siempre llegaba muy cansado de viaje. Su madre cambiaba la conversación y nunca le decía, hasta que, unos años después, la tragedia llegó a su casa. Una noche tocaron fuertemente a la puerta de su casa. La persona que servía en su hogar, el señor Alessandro, quien llevaba años viviendo con ellos desde que Enzo era un pequeño, fue quien abrió la puerta. Cuando lo hizo, su madre bajó deprisa y Enzo la siguió sin que ella se diera cuenta. Vieron que era su padre quien estaba tocando. Venía desnudo, ensangrentado, con los pies maltratados, como si hubiera corrido mucho. En cuanto entró en la casa, cayó sobre la alfombra, manchándola de púrpura. Enzo estaba muy asustado y su madre,
Al percatarse de su presencia, lo abrazó mientras pedía que llamaran a un médico y que llevaran a la cama al padre de Enzo. Así lo hicieron, pero el padre de Enzo tenía una herida mortal y había perdido mucha sangre. Aún no sabían cómo había logrado llegar a casa. Luchó por su vida, pero no pudo lograrlo. Todo se mantuvo en secreto. No querían que la gente de los alrededores supieran que el padre de Enzo estaba herido. Esto se debía a que unos aldeanos andaban preguntando en las casas cercanas si no habían visto a un lobo que había sido herido días antes. Lo acusaban de comerse su ganado, ovejas y cualquier animal pequeño que estuviera por ahí. La madre de Enzo, Alessandro y las demás personas negaron haber visto nada, pero Enzo sabía que algo pasaba y esto se confirmó cuando su padre falleció, ya que su cuerpo comenzó a cambiar. Cada vez que sucedía, se mudaban de ciudad, provincia o donde estuvieran en ese momento. Ya no hubo manera de ocultarle lo que sucedía, así que un día su madre lo llamó para decirle finalmente cuál era la enfermedad que tenía, una herencia paterna que ella había descubierto tiempo después de casarse con su padre, y que también le había sido oculta hasta que muchas cosas comenzaron a suceder. Lo que su madre le dijo a Enzo dejó igualmente impresionados a los monjes. La llamada enfermedad que tenía su abuelo y su padre sería heredada por él, la licantropía. Tanto su abuelo como su padre habían sido licántropos. Los monjes lo miraron confundidos, a lo que Enzo les explicó: eran hombres lobo, y yo soy uno de ellos. De un salto, algunos monjes se levantaron, pero el abad los hizo sentar. Enzo agachó la cabeza con pena y se disculpó por no haberles dicho desde un principio lo que era. Los había puesto en riesgo, algo que no deseaba, y ese era el motivo por el cual se había refugiado en el monasterio. Quería estar lejos de la gente, no quería dañar a nadie, como le había pasado a su abuelo y a su padre. Sabía que tenían sus animales, y por eso pidió que lo encerraran. La carta que había mandado era dirigida a Alessandro, quien sería el encargado de llevarle lo que había pedido. Debido a las tormentas, esto no fue posible, y lo que pidió a Alessandro, su fiel sirviente, eran unas cadenas que quería usar en las noches de luna llena. Ahora que sabía que eran las noches de peligro, su mismo cuerpo le había enseñado a reconocer las señales cuando se convertiría en hombre lobo. También les dijo a los monjes que, si seguía en libertad como cualquier hombre, temía hacer lo mismo que sus antecesores. Aunque no pidió esta maldición, la llevaba en sus venas. Le había dicho a su madre que decidió irse lejos para no dañar a nadie. Fue muy difícil para ambos, pero también era la manera en que finalmente podría vivir sin causar daño, aunque le costara estar lejos de ella. Con esto entendía que los sonidos que escuchaba en ocasiones en su casa eran los mismos que ahora le sucedían a su padre, quien también se ponía agresivo por el hambre. Deseaba salir corriendo, pero no podía. En ocasiones, su transformación ocurría antes de que pudiera llegar a casa o cuando se encerraba en el sótano, pero llegaba a escaparse, al igual que su abuelo, por la enorme fuerza que tenía. Por eso, tiempo después, recurrieron a encadenarse por las noches para evitar dañarse y dañar a otras personas. Por lo mismo, siempre escuchaban aullidos distantes, lo cual le hacía preguntarse por qué, en todos los lugares a los que llegaban, habían lobos. En realidad, sin saberlo, su padre y su abuelo eran los causantes de esos aullidos lastimeros en las noches de luna llena. Los monjes ahora empezaban a entender todo, por qué Enzo llegó en una noche de tormenta, empapado y desesperado, como huyendo de algo. En verdad, estaba huyendo de sí mismo, del daño que podría causar a las demás personas, por una maldición que llevaba en la sangre, y que lo obligaría a vivir encadenado en una celda de por vida en las noches de luna llena. Pero ahora, en el monasterio, tendría la seguridad de que lo cuidarían y no dañaría a nadie. Ahí, en ese monasterio, siendo un monje más, guardaría para siempre su secreto, el secreto de Enzo Monzi, el joven hombre lobo de una provincia italiana, custodiado por sus hermanos monjes hasta el final de sus días.
Nadie sabrá jamás que en aquel monasterio estaba custodiado un hombre lobo, cuyos aullidos se escuchan en la lejanía y se pierden en las noches de luna llena.